Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los estilos de enseñanza, ¿vale? En concreto de los estilos tradicionales y luego más en concreto vamos a hablar del mando directo. Pero dentro de los estilos tradicionales hay tres tipos, ¿vale? El mando directo, la modificación del mando directo y la asignación de tareas, ¿vale? Dentro de las características principales de los estilos tradicionales podemos ver que son principalmente que el profesor es la autoridad y toma las decisiones, o la mayor parte, y reproducen un modelo. Además, se trata de una instrucción directa, y estos estilos principalmente provienen de una formación militar. Vale, ahora vamos a hablar del mando directo, ¿vale? Dentro del estilo tradicional. Y se trata de un estilo disciplinado, en el cual no hay individualización, perdón. El ritmo es el mismo para todos y las correcciones son muy generales. Dentro del esquema de intervención veremos que el grupo se ordena de manera formal, la ejecución será simultánea y las correcciones serán tanto negativas como positivas. Y la posición del profesor va a ser siempre una posición destacada. Vale, ahora vamos a hablar del rol del profesor dentro del mando directo, el cual el rol del profesor es que planifica el entrenamiento y además toma todas las decisiones y es el líder del grupo. Si se mueve de su sitio es para controlar el desarrollo del grupo, y aunque ya hemos dicho antes que su posición es una posición fija y destacada, pero si se mueve principalmente es para controlar al grupo. A continuación vamos a hablar del rol del alumno, el cual es muy simple porque el grupo no evoluciona ni permanece en el mismo sitio. Además el alumno recrea y repite lo que el profesor manda, tantas veces como el profesor diga. Si el profesor dice que tenemos que hacer 10 flexiones, pues hacemos 10 flexiones y no pensamos y las repetimos, no hay más. Así es el mando directo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la interacción del alumno y el profesor. La interacción del alumno y el profesor es unidireccional, no hay comunicación, ¿vale? Ok, pues entre las consideraciones prácticas vamos a resaltar que en este estilo los grupos son inmaduros y dependientes, por lo que conviene tener una disciplina y control de los ejercicios, los cuales son principalmente aeróbicos. Como he dicho antes, por ejemplo, 10 flexiones, te puede decir el profesor que hagas 10 flexiones, o hacer sentadillas, o hacer ejercicios simultáneos de salto, o agarrar una pica o una barra, mantenerla, o hacer movimientos. Pueden ser ejercicios creativos también, siempre que se los invente el profesor o te los mande él y tú los reproduces. Y por último, como ejemplo las actividades que se pueden dar en este estilo, pues son por ejemplo hacer una sesión de gap, pilates, yoga, zumba o body combat, body balance. Este tipo de actividades son principalmente con las que podemos utilizar este estilo. Así que nada, esto es todo de lo que hemos hablado en este vídeo, de los estilos, recordamos los estilos tradicionales, y dentro de los estilos tradicionales que hay tres tipos: mando directo, modificación del mando directo, asignación de tareas. Hoy hemos hablado del mando directo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.